En las profundidades de Internet, donde pocas personas han explorado, existen misterios que desafían la lógica y la comprensión. Hoy, exploraremos el primer nivel de un iceberg, un viaje hacia los rincones más oscuros de la web. Desde historias extrañas, teorías insólitas, fenómenos paranormales, desapariciones inexplicables, criaturas fuera de lo común, hasta los secretos que muchos preferirían mantener ocultos. Lo que verás en este video es solo la superficie de algo mucho más grande, algo más oscuro. Acompáñanos mientras desentrañamos los primeros secretos, esos que parecen inofensivos pero que, a medida que avanzamos, se tornan cada vez más perturbadores. Prepárate, porque este es solo el comienzo. El término efecto de oveja cabra fue acuñado por la psicóloga Gertrude Schmadler en la década de 1950. Ella estudió la relación entre las creencias paranormales y el rendimiento en tareas de percepción extrasensorial. En cuanto a los experimentos, Schmadler y otros investigadores realizaron estudios en los que dividieron a los participantes en dos grupos. 1. Ovejas, creyentes en la percepción extrasensorial. 2. Cabras, no creyentes en la percepción extrasensorial. Los participantes realizaban tareas de percepción extrasensorial, como adivinar cartas o números, y los resultados mostraron que las ovejas tendían a obtener mejores resultados que las cabras. Estos experimentos ayudaron a demostrar que las creencias personales sobre lo paranormal influían en el rendimiento de las personas en tareas de percepción extrasensorial. El término Fernflowers o flores de Fern se refiere a una idea mítica que aparece en varias culturas en la que se cree que las flores de helecho tienen propiedades mágicas o especiales. Según la leyenda, durante una noche del solsticio de verano, los helechos florecen y estas flores tienen poderes extraordinarios, como otorgar buena suerte o incluso revelar secretos ocultos. La creencia en las Fernflowers proviene principalmente de las tradiciones de Europa del Este, especialmente en países como Rusia, Ucrania y Polonia. Se pensaba que aquellos que encontraran estas flores misteriosas recibirían una recompensa especial, como el amor eterno o un futuro próspero. Esta entrada hace referencia a la historia de Shadow and the Glass, publicada en el portal About the Human Internet, que ofrecía guías y recursos durante los primeros años del Internet globalizado. Relata una experiencia paranormal vivida por Nikki en su hogar, conocido por su constante actividad extraña. Un día, mientras ella y su amiga estaban en la cocina, escucharon una melodía operática proveniente del sótano, algo que no podía explicarse por una fuente común como la radio o la televisión. Decidieron salir corriendo de la casa debido al miedo, y al mirar hacia la puerta de vidrio, vieron una figura borrosa y oscura que desapareció rápidamente. Al regresar a la casa, no encontraron ninguna explicación lógica para lo que sucedió, ya que no había aparatos encendidos en el sótano. El incidente dejó a Nikki y su amiga con una sensación persistente de inquietud, especialmente cuando Nikki, en noches posteriores, vio la misma figura borrosa en la cocina. Esta experiencia se convirtió en una de las más aterradoras de su vida, desafiando las explicaciones racionales y sugiriendo que algo sobrenatural podría estar ocurriendo. El mito de las Monkey Chains se originó a partir de las historias de exploradores como el sacerdote José de Acosta, quien describió en 1589 cómo los monos en América del Sur formaban cadenas al enlazar sus colas para cruzar ríos o áreas peligrosas. Según Acosta, los monos se ayudaban mutuamente, lanzándose a través de los espacios, siendo arrastrados por los que ya estaban al otro lado. Otros exploradores también relataron historias similares a lo largo de los siglos, pero estas historias nunca han sido confirmadas por observaciones científicas. A pesar de que estas narrativas fueron creídas por algunos en su momento, hoy en día se sabe que no hay evidencia de que los monos realicen este tipo de comportamiento. La historia del Hudson River, Patchwork,
Monster describe un extraño encuentro con una criatura en el río Hudson, conocida por su aspecto inquietante y su apariencia de retazos. La leyenda cuenta que un testigo presenció una monstruosa figura, de cuerpo extraño y formado por diferentes partes animales, emergiendo del agua. La criatura fue descrita como una mezcla de características de varios animales, lo que le dio un aspecto aterrador y extraño. Aunque no hay pruebas definitivas de su existencia, la historia se ha transmitido a través de relatos locales y ha alimentado la imaginación de quienes creen en lo paranormal. El avistamiento del monstruo del Hudson River sigue siendo uno de los más curiosos y desconcertantes en la región, dejando muchas preguntas sobre si realmente se trata de una criatura desconocida o simplemente un mito local. Lake Winnipesaukee Mystery Stone gira en torno a una misteriosa piedra encontrada en el lago Winnipesaukee, en New Hampshire. La piedra, que tiene inscripciones y un diseño enigmático, ha desconcertado a muchos investigadores y habitantes locales. Algunos creen que la piedra es un artefacto antiguo, posiblemente de origen indígena o incluso de una civilización desconocida. Otros sugieren que podría tener un vínculo con fenómenos paranormales debido a su extraño origen y las leyendas que la rodean. Aunque se han realizado varios intentos para descifrar las inscripciones, la piedra sigue siendo un misterio sin resolver. El caso ha despertado el interés de entusiastas de lo inexplicable y de los investigadores, quienes continúan buscando respuestas sobre su verdadero propósito y origen. El fuego griego fue un arma incendiaria utilizada por el Imperio Bizantino desde el siglo VII hasta el XIV. Su composición exacta se mantiene en secreto histórico, pero se cree que consistía en una mezcla de petróleo, resinas y otros ingredientes, similar al napalm moderno. Esta sustancia tenía la particularidad de arder incluso sobre el agua, lo que la hacía especialmente efectiva en batallas navales. Los bizantinos empleaban proyectores, conocidos como sifones, para lanzar el fuego contra las embarcaciones enemigas, causando estragos en las flotas rivales. A pesar de los intentos de otras civilizaciones por replicar esta arma, el fuego griego permaneció exclusivo de Bizancio, contribuyendo significativamente a su supremacía naval durante siglos. El Crowley es un críptido comúnmente descrito como una criatura de piel pálida, extremidades largas y un cuerpo alto y delgado, que generalmente mide alrededor de 8 pies cuando está de pie. Estas criaturas han sido avistadas en diversas partes de América y se han convertido en parte de la mitología moderna, inspirando figuras en la cultura popular como el Wendigo de Until Dawn, el Rak y Slenderman. Los testimonios sobre los Crowley varían, pero todos coinciden en su apariencia escalofriante y su presencia inquietante. A menudo se les asocia con la oscuridad y la amenaza, apareciendo en lugares remotos o boscosos, lo que alimenta el miedo y el misterio que rodea a estas entidades. Aunque los avistamientos no han sido confirmados científicamente, el Crowley sigue siendo un enigma dentro del folclore contemporáneo, capturando la imaginación de aquellos interesados en lo paranormal. Una mujer de Denver, Colorado, relata un extraño suceso ocurrido el 29 de diciembre de 2021, cuando observó una nave en forma de cilindro amarillo flotando sobre la Interestatal 70, al este de Denver. Inicialmente sintió miedo, pero luego experimentó una sensación de euforia. A la mañana siguiente, despertó en su cama sin recuerdos claros de lo sucedido durante la noche. En los meses siguientes, comenzó a experimentar cambios físicos inexplicables. 2 meses después del avistamiento, sus lunares empezaron a desvanecerse hasta desaparecer por completo, mientras que la piel de sus piernas y brazos cambió de color, volviéndose de un rubio claro en un corto periodo. Además, su vello corporal pasó de ser de grosor medio a ser suave y fino. También notó que las venas de araña en sus piernas comenzaron a desvanecerse. La mujer reportó sueños recurrentes en los que entidades le hablaban, afirmando ser de una especie inteligente de otro lugar. A veces se despertaba pronunciando un idioma desconocido para ella, pero que parecía tener una estructura. También experimentó sensaciones de calor y pulsaciones en su cuerpo, lo que la desconcertaba y la dejaba preocupada. A pesar de someterse a varios exámenes médicos, los resultados no revelaron ninguna anomalía o enfermedad que pudiera explicar estos cambios físicos.
Los médicos no pudieron dar una explicación sobre la desaparición de los lunares, las venas de araña o el cambio de color del cabello. La mujer continúa en contacto con el investigador, buscando respuestas sobre lo que le está ocurriendo. El MV Joera fue un buque mercante estadounidense que se convirtió en el centro de uno de los misterios marítimos más desconcertantes del Pacífico. En octubre de 1955, el Joyita zarpó del puerto de Apia en Samoa con destino a las islas Tokelau, aproximadamente a 430 kilómetros de distancia, llevando a bordo a 16 miembros de la tripulación y 9 pasajeros, entre ellos un funcionario gubernamental, un médico y 2 niños. La carga consistía en suministros médicos, madera, barriles de combustible vacíos y alimentos. Se esperaba que el viaje durara entre 41 y 48 horas, con una llegada prevista el 5 de octubre. Sin embargo, el 6 de octubre, el Joyita no había llegado y no se recibió ninguna señal de socorro. Se lanzó una operación de búsqueda, pero fue en vano. 5 semanas después, el 10 de noviembre, el capitán del buque mercante Tuvalu avistó el Joyita a más de 960 kilómetros de su ruta prevista, flotando al norte de Vanuatu, en Fiji. El barco estaba parcialmente sumergido y escorado, y no se encontraba rastro de las 25 personas a bordo ni de 4 toneladas de carga. Una investigación formal en Apia en febrero de 1956 determinó que, aunque el Joyita estaba en malas condiciones, las circunstancias de la desaparición de la tripulación y los pasajeros eran inexplicables según las pruebas presentadas. Se descubrió que los botes salvavidas y el bote auxiliar estaban ausentes y que el radio estaba sintonizado en el canal internacional de socorro, pero con un cable de antena roto que limitaba su alcance a unos 3 kilómetros. Además, se encontraron vendas manchadas y un maletín médico en la cubierta, lo que indicaba que alguien había estado herido. A lo largo de los años, han surgido diversas teorías sobre la desaparición, incluyendo motines, ataques de submarinos soviéticos y piratería japonesa. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones ha sido confirmada. El caso del Joyita sigue siendo uno de los enigmas más persistentes de la historia marítima, conocido como el María Celeste del Pacífico. La leyenda de las Bishop Birds de la Catedral de Salisbury tiene sus raíces en tiempos antiguos y está profundamente vinculada a la tradición popular. Según esta creencia, la aparición de aves blancas en las llanuras cercanas a la catedral es un presagio del fin del mandato del obispo de Salisbury. Estas aves blancas, símbolo de pureza y trascendencia, suelen aparecer en momentos significativos, vinculadas al ciclo de la iglesia y al liderazgo espiritual de la ciudad. Esta leyenda ha sido transmitida de generación en generación y se asocia con eventos importantes dentro de la catedral, sugiriendo que los cambios en la vida del obispo se reflejan en la aparición de estas aves. Aunque no hay evidencia concreta que confirme una relación directa entre las aves blancas y el mandato del obispo, la leyenda sigue siendo parte del folclore local. A lo largo de los siglos, esta tradición ha añadido un aire de misterio y simbolismo a la catedral, conocida por su imponente arquitectura gótica. El avistamiento de estas aves blancas se considera un evento sobrenatural que marca el fin de una era y el comienzo de una nueva etapa para la catedral y su comunidad. En el capítulo 17 de Things Past Explaining, Edith describe su propia experiencia con la leyenda de las Bishop Birds, también relatada por Annie Moberly. El padre de Annie, el obispo de Salisbury, murió en 1885 y en cuestión de 1 o 2 horas, ella vio 2 deslumbrantes aves blancas con alas de gran envergadura, volando desde el suelo y sobre la catedral. El 16 de agosto de 1911, Edith estaba de excursión con los chicos del coro de Wilton al castillo de Bardour. En el camino de regreso, vio 2 grandes aves blancas con alas tan brillantemente blancas que incluso su parte inferior sombreada brillaba como el agua reflejando la luz volando sobre los prados de Urquhart. Al llegar a Wilton, se enteró de que el obispo Bortsport había muerto de forma repentina e inesperada. Edith describe en el mismo capítulo varios otros sucesos extraños, incluyendo varias visiones del mítico reino de Lyonesse durante sus visitas a Land's End. La teoría de que el comediante Andy Kaufman fingió su propia desaparición ha sido objeto de especulación durante décadas. Kaufman,
conocido por su humor experimental y su tendencia a difuminar las líneas entre realidad y performance, mencionó en varias ocasiones la posibilidad de simular su fallecimiento como parte de una broma de largo plazo. Por ejemplo, en 1982, le comentó a su amigo cercano Bob Smuda su intención de llevar a cabo este acto, aunque Smuda se mostró reacio a participar en una trama de tal magnitud. Tras su fallecimiento en 1984 a causa de una enfermedad, las dudas sobre su partida persistieron, alimentadas por apariciones esporádicas del personaje de Kaufman, Tony Clifton, en clubes de comedia. Además, en 2014, Smuda y Len Margulies publicaron el libro Andy Kaufman, The Truth, Finally, en el que sugerían que la desaparición de Kaufman fue una elaborada broma y que él mismo se revelaría tras un periodo determinado. Sin embargo, Kaufman no reapareció y la comunidad aceptó su partida como definitiva. En respuesta a las persistentes especulaciones, en 2013 la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles reemitió el certificado de defunción de Kaufman, confirmando su fallecimiento y lugar de sepultura en el cementerio Beth David. A pesar de estas evidencias, la idea de que Kaufman fingió su desaparición continúa siendo un tema de conversación entre fanáticos y en la cultura popular. La historia publicada en Fortean Times en mayo de 2004, titulada The Strange Room de Mel Phillips, relata una extraña experiencia que tuvo el narrador en junio de 1995, cuando se encontraba trabajando en un edificio donde vivía cerca. Un día, al intentar ingresar al área de trabajo en la que siempre había estado, notó algo completamente inusual. En lugar de la gran sala con cubículos a la que estaba acostumbrado, encontró una pequeña habitación de unos 25 pies cuadrados con ventanas donde antes debía haber habido una pared. Además, la habitación contenía varios sofás largos y un banco fijo en lo que antes era un espacio para divisiones móviles entre cubículos. Confundido y preocupado, Phillips subió y bajó las escaleras varias veces, intentando ver si la habitación volvía a su forma original, pero permaneció igual. En su creciente ansiedad, se encontró con un compañero de trabajo que, al seguirlo, hizo que la sala volviera a su disposición normal, tal y como Phillips la recordaba. El compañero nunca supo de la extraña experiencia, y Phillips, por razones obvias, decidió no contarle a nadie. El término Crespenoa Wiki Premonition hace referencia a un evento extraño relacionado con la tragedia que involucró al luchador profesional Crespenoa y su familia en 2007. Antes de que la tragedia fuera confirmada públicamente, se produjo una edición curiosa en la página de Wikipedia de Crespenoa. Aproximadamente 14 horas antes de que los cuerpos de Benoit, su esposa Nancy y su hijo Daniel fueran encontrados, un editor anónimo en Wikipedia modificó su biografía para indicar que Nancy Benoit había fallecido. Esta edición de la página de Benoit causó gran asombro, ya que ocurrió mucho antes de que la policía pudiera confirmar oficialmente las muertes. La edición fue vista por algunos como una premonición o una señal de que alguien ya sabía lo que había sucedido, pero la realidad era que la modificación de la página se basaba en rumores. Más tarde, el editor de esa modificación fue rastreado y admitió que había hecho el cambio sin conocer los hechos. La coincidencia de esta modificación y el evento posterior provocó especulaciones y teorías sobre si alguien tenía conocimiento previo de la tragedia antes de que fuera confirmada. Who Built the Moon es un libro publicado en 2005 por los autores británicos Christopher Natt y Alan Butler. En este trabajo, los autores exploran la hipótesis de que la Luna no es un objeto natural, sino una construcción artificial. A través del análisis de patrones numéricos y geométricos que, según ellos, se repiten tanto en la Luna como en la Tierra, sugieren que la Luna fue diseñada para facilitar el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Entre los argumentos presentados, destacan la ausencia de metales pesados y la falta de un núcleo en la Luna, características que consideran improbables para un objeto natural. Además, señalan que la relación entre la Tierra y la Luna exhibe proporciones matemáticas y geométricas que parecen demasiado precisas para ser producto del azar. Esta perspectiva ha sido objeto de críticas dentro de la comunidad científica, que la considera una teoría pseudocientífica. Por ejemplo,
Publicaciones en Rational Wiki destacan que el libro presenta una colección de hechos y proporciones que, según los autores, apuntan a la construcción artificial de la Luna, atribuyéndola incluso a conocimientos secretos de sociedades como los masones. El templo Padmanabhaswamy en India es conocido por su riqueza histórica y espiritual, pero también por su misterio relacionado con una última puerta oculta en una de sus cámaras subterráneas. En 2011, cuando se exploraron varias cámaras del templo y se descubrieron tesoros valiosos, los arqueólogos encontraron una puerta sellada con un candado que nunca había sido abierta. A pesar de varios intentos de abrirla, la puerta permaneció cerrada y enigmática. Según leyendas locales, solo un serpiente divina o un ritual específico podría abrirla sin desatar una maldición. Algunos sugirieron que podría haber más tesoros dentro o incluso secretos espirituales desconocidos. Hasta la fecha, la puerta sigue cerrada, manteniendo su misterio y fascinación. El enigma de la última puerta sigue siendo uno de los mayores misterios del templo Padmanabhaswamy, atrayendo la atención de historiadores, arqueólogos y personas interesadas en lo paranormal. El Mede Mystery comenzó en 1981 cuando una serie de anuncios crípticos aparecieron en el periódico de la Universidad de Arizona, el Daily Wildcat, cada 1 de mayo. Estos anuncios estaban llenos de mapas, ecuaciones matemáticas, frases en varios idiomas y extrañas ilustraciones. Los anuncios estaban firmados por un grupo misterioso llamado The Orphanage, pero su propósito y significado seguían sin explicación. En 1995, un estudiante llamado Brian Hans descubrió uno de estos anuncios y decidió investigar más. A medida que recopilaba información, Hans descubrió que los anuncios se publicaban cada año, y pronto creó un sitio web para documentar y analizar estos extraños mensajes. A lo largo de su investigación, Hans identificó a un hombre llamado Robert Truman Hungerford, un abogado local, como la persona que estaba detrás de los anuncios. A pesar de esto, Hungerford nunca reveló completamente la identidad ni el propósito de The Orphanage. Las teorías sobre los anuncios varían, algunos creen que podrían formar parte de una sociedad secreta, mientras que otros piensan que podrían ser un juego de pistas o una especie de experimento publicitario. El misterio persiste, ya que los anuncios siguen apareciendo anualmente en el mismo periódico, manteniendo vivo el enigma y el interés en descubrir la verdad detrás de The Orphanage. Aunque algunos detalles han sido resueltos, la verdadera naturaleza de los anuncios sigue siendo un misterio sin resolver. Dentro de la criptozoología existen seres similares a los simios pero con características inusuales, conocidos como paraapes. Estas criaturas, que no pertenecen al mismo linaje evolutivo de los primates conocidos, podrían haber seguido una evolución distinta en lugares remotos o en mundos alternativos. Un ejemplo famoso es el Bigfoot o Sasquatch, una criatura legendaria de América del Norte, descrita como un simio gigante que camina erguido. Aunque las evidencias de su existencia no son concluyentes, los testimonios y huellas siguen alimentando la creencia en este ser misterioso. Similarmente, el Yeti, conocido como el abominable hombre de las nieves, habitaría las montañas del Himalaya. A pesar de no haber pruebas científicas, las leyendas y huellas continúan avivando la especulación sobre su existencia. Además de estos, existen otras criaturas criptozoológicas como el almasti en el Cáucaso o el mapinguari en la selva amazónica, que también presentan características simiescas. Aunque no se ha demostrado su existencia, los testimonios y las evidencias parciales sugieren que podrían ser especies no identificadas que han evolucionado en entornos aislados. Los 9 desconocidos de Asoka son una sociedad secreta mítica que, según la leyenda, fue fundada por el emperador Asoka de la India alrededor del siglo III a.C. Después de una transformación personal tras la sangrienta guerra de Kalinga, Asoka se convirtió en un líder pacifista y, como parte de su enfoque hacia el bienestar y el conocimiento, estableció esta sociedad con el objetivo de preservar 9 tipos de conocimientos avanzados y peligrosos que podrían alterar el curso de la historia si cayeran en manos equivocadas. Cada uno de los 9 desconocidos estaba especializado en un campo diferente, como la ciencia, la medicina, la tecnología, la filosofía y la guerra. Se dice que su misión era mantener estos conocimientos en secreto,
pasándolos de generación en generación solo a aquellos que demostraran ser dignos de preservarlos. Aunque no existen pruebas históricas que respalden la existencia de esta sociedad, la leyenda ha perdurado y se ha convertido en un tema popular en la literatura esotérica y de conspiración, alimentando teorías sobre conocimientos antiguos que podrían haber influido en el curso de la humanidad. El Nater es un críptido de los Apalaches, descrito como una criatura que parece un ciervo, pero con características extrañas y perturbadoras, como ojos desproporcionados y comportamientos erráticos. Las personas que lo han visto lo describen como una presencia inquietante que a menudo se mueve de manera anormal, lo que lo hace parecer una entidad sobrenatural malévola. Sin embargo, algunos han propuesto una explicación más lógica. Los Nater podrían ser ciervos afectados por la enfermedad crónica desperdicio, CWD. Esta enfermedad afecta el sistema nervioso de los ciervos, provocando comportamientos extraños, como babeo, torpeza y agresividad. Los ciervos con CWD a menudo no son detectados por el resto de su manada, lo que podría explicar por qué el Nater viaja con ciervos normales sin que estos reaccionen ante su comportamiento anómalo. Wall Street and Witchcraft, An Investigation into Extreme and Unusual Investment Techniques de Max Gunther explora cómo algunos inversionistas en Wall Street han recurrido a prácticas poco convencionales e incluso esotéricas para tomar decisiones financieras. Gunther investiga la idea de que algunos inversores, aparte de basarse en análisis de mercado tradicionales, han buscado influencias externas como la astrología, la numerología o la magia para prever los movimientos del mercado y maximizar sus ganancias. El autor analiza casos de personas que han utilizado técnicas de adivinación, rituales y otras creencias no científicas y cómo estas prácticas han influido en sus decisiones de inversión. Aunque muchas de estas técnicas no tienen base científica, Gunther destaca cómo, en algunos casos, los inversionistas se sienten más cómodos y confiados al incorporar estos métodos en sus estrategias, a pesar de que no se pueden probar empíricamente. La historia de Stickman es una leyenda local que se ha transmitido a través de los años en una pequeña ciudad, según una publicación en Reddit por un usuario llamado Farmer Sare Ninja. El protagonista de esta historia es un hombre mayor, extremadamente delgado, que ha dedicado varias horas todos los días desde al menos los años 80 a organizar minuciosamente palos en su jardín delantero. Nadie en la ciudad sabe por qué lo hace. Cuando el narrador le pregunta directamente sobre el motivo de su extraña costumbre, el hombre responde de manera críptica: no hay una explicación para ello. Simplemente es así. En 2022 ya no estarán allí. Además, menciona una teoría de que la zona podría haber sido un cementerio indígena, pero se muestra evasivo y frustrado, especialmente con la mención de un árbol que ha sido raspado tantas veces. Esta respuesta sugiere que la práctica de organizar los palos podría tener algún significado oculto o personal, pero el hombre prefiere no compartirlo, respondiendo simplemente con "es lo que es" para evitar preguntas. Lo intrigante de la historia es que las formaciones de los palos en su jardín parecen seguir un patrón, como si estuvieran dispuestos de manera que formaran algún tipo de lenguaje o código. A lo largo de los años, las configuraciones de los palos han cambiado, lo que añade un aire de misterio a la historia. En una imagen tomada por Google Earth, se pueden ver las formaciones de palos, pero cuando se comparan con las imágenes actuales, se observan cambios en la disposición. Además de este comportamiento extraño, Stickman es conocido por su insaciable apetito. En el restaurante local, se le ha visto comer cantidades desmesuradas de comida, que podrían alimentar a una familia de 6 personas, lo que también añade una capa de excentricidad a su figura. El misterio sobre por qué Stickman ha estado organizando los palos en su jardín durante más de 40 años sigue sin resolverse. Las respuestas crípticas y la referencia a un posible cementerio indígena sugieren que podría haber algo más profundo detrás de su ritual, tal vez relacionado con la historia o la cultura local. La Exposición Mundial de Nueva York de 1939 se celebró para mostrar los avances tecnológicos y científicos con el lema "El mundo del mañana", presentando una visión optimista del futuro, con innovaciones como la energía atómica, la televisión y los automóviles del futuro.
Sin embargo, detrás de las impresionantes exhibiciones surgieron varias teorías conspirativas. Algunos teóricos sugieren que la exposición tenía un propósito oculto, mostrar un mundo donde las tecnologías de control social y vigilancia masiva dominaran. Por ejemplo, el Globo de la Paz, una de las figuras emblemáticas, ha sido interpretado por algunos como un símbolo de un gobierno mundial único. Además, la exposición de tecnologías como la energía atómica y la televisión, herramientas con gran potencial de manipulación de masas, ha alimentado especulaciones sobre los verdaderos fines de quienes organizaron el evento. El sentido de ser observado es una sensación comúnmente experimentada por muchas personas, donde sienten que están siendo observadas incluso cuando no hay nadie cerca. A pesar de que la mayoría de las personas han tenido esta experiencia, ha sido considerada una sensación subjetiva y difícil de estudiar científicamente. Sin embargo, algunos experimentos han intentado medir y demostrar esta sensación de manera objetiva. Uno de los estudios más conocidos fue realizado por el parapsicólogo Rupert Sheldrake, quien realizó experimentos para determinar si las personas realmente podían detectar si alguien las observaba sin que lo supieran. En el experimento, los participantes se sentaban de espaldas y se les pedía que adivinaran cuando alguien los miraba desde detrás. Los resultados sugirieron que los participantes tenían una tasa de éxito significativamente mayor de lo que se esperaría por azar, sugiriendo que podían percibir cuando alguien los estaba observando, aunque no lo vieran. La leyenda del soldado transportado narra la historia de un soldado español en Manila, en las Filipinas, que el 24 de octubre de 1593, tras sentirse mareado mientras vigilaba el palacio del gobernador, se desmayó momentáneamente. Al abrir los ojos, se encontró en la Plaza Mayor de Ciudad de México, miles de kilómetros al otro lado del océano. El soldado, vestido con el uniforme de la Guardia de Manila, habló sobre el asesinato del gobernador Gómez Pérez Dasmariñas, un hecho aún desconocido en México. Al principio, nadie creyó su historia y lo arrestaron bajo sospecha de deserción y como sirviente del diablo. Sin embargo, meses después, un barco que viajaba desde las Filipinas llegó con la noticia de la muerte del gobernador y uno de los pasajeros reconoció al soldado, confirmando su relato. Tras esta corroboración, el soldado fue liberado y regresó a su hogar. Esta entrada hace referencia a una historia que fue publicada en el volumen 3 de la serie It Happened to Me, narra un suceso que ocurrió en 2003 en las tierras altas de Escocia. Según el relato, Scott Taylor y su hermano estaban viajando por una carretera aislada cerca de Kingusie cuando vieron una figura extraña en el lado de la carretera. La figura parecía humana, iluminada por luces que recordaban a las luces navideñas, pero algo en la escena les pareció fuera de lo común. A medida que se acercaron, vieron que la figura estaba montada en una bicicleta, inmóvil y perfectamente equilibrada. Esto les dio una sensación extraña y desconcertante, como si la escena fuera irreal o surrealista. Al regresar por el mismo camino, Taylor insistió en detenerse para investigar la figura, y para su sorpresa, ésta había cambiado de ubicación y parecía estar usando un atuendo brillante, como el de un trabajador de la construcción. Este cambio de lugar, la inmovilidad de la figura y el extraño comportamiento de la misma fueron suficientes para dejar a los dos hermanos con una sensación de incomodidad. A pesar de la naturaleza inexplicable del evento, no hubo una explicación clara, lo que añadió aún más misterio al relato. El término elfos máquina fue introducido por el etnobotánico Terence McKenna para describir las extrañas entidades que las personas encuentran durante experiencias con DMT, una potente sustancia alucinógena. Estas entidades, de formas fractales y dinámicas, fueron descritas por McKenna como seres que existen en un hiperespacio, una dimensión más allá de la percepción humana común. A partir de su primer encuentro con ellos en 1965, McKenna popularizó la idea de que estas entidades podrían ser parte de una realidad más profunda, accesible a través del DMT. Los elfos máquina autotransformantes tienen la capacidad de cambiar constantemente de forma, lo que los hace parecer algo más que una mera creación de la imaginación.
Otros investigadores, como Rex Strassman, también documentaron encuentros con estos seres, que a menudo eran descritos como humanoides o insectoides, algunos comparándolos con figuras angelicales o entidades mitológicas. Se especula que estos encuentros podrían tener un significado espiritual o angelical, actuando como intermediarios entre la mente consciente y un plano superior de existencia. Además de las visiones visuales, muchos participantes reportaron sonidos extraños, como charlas o risas, similares a las descritas en textos religiosos antiguos. Esto ha llevado a algunos a sugerir que las experiencias con los elfos máquina podrían estar relacionadas con experiencias arquetípicas humanas, conectando lo psicológico con lo mitológico. En conjunto, estos informes desafían la noción de que estas experiencias son meras alucinaciones, abriendo interrogantes sobre la naturaleza de la conciencia y la relación entre la mente humana y el universo. El incidente de Kinross, relacionado con Felix Moncla, es uno de los casos más enigmáticos de desapariciones misteriosas en la historia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El 23 de noviembre de 1953, un avión de combate F-89 Scorpion, pilotado por el capitán Felix Moncla, desapareció sin dejar rastro mientras intentaba interceptar un objeto volador no identificado, OVNI, en el espacio aéreo cercano a la base aérea de Kinross, en Michigan. El incidente comenzó cuando el radar de la base detectó un extraño objeto volador a gran altitud. Se ordenó a un F-89 Scorpion, tripulado por el capitán Moncla y su copiloto, el teniente Ruppelt, que salieran a interceptar el OVNI. El F-89 fue enviado a la zona a las 6:30 de la tarde para investigar el objeto en los cielos. A medida que se acercaban, el radar de la base y los radares del avión lograron hacer contacto visual con el OVNI. Sin embargo, en un momento dado, el radar del avión de Moncla y el radar de la base perdieron contacto con el F-89 y el avión desapareció de los radares. Las autoridades de la base, al darse cuenta de que algo había salido mal, intentaron contactar al piloto y realizar una búsqueda del avión, pero nunca encontraron restos del F-89 ni del piloto Moncla. Lo que hace que este caso sea aún más misterioso es que los testigos en tierra afirmaron haber visto una luz brillante en el cielo, la cual se desplazaba a una velocidad que no coincidía con las capacidades de un avión convencional. Algunos sugirieron que el objeto podría haber sido una nave extraterrestre, aunque nunca se han encontrado pruebas concluyentes que respalden esta teoría. En cuanto a la desaparición del F-89, las teorías incluyen la posibilidad de que el avión fuera derribado por el OVNI o que sufriera un accidente mientras intentaba seguir al objeto volador. No obstante, a pesar de las investigaciones realizadas, nunca se hallaron restos del avión y el capitán Felix Moncla y su copiloto fueron dados por fallecidos sin explicación definitiva. El Fleshgate es un críptido conocido por su capacidad de transformarse y robar identidades humanas o animales. Se dice que puede imitar perfectamente la voz, apariencia y comportamientos de sus víctimas, incluso copiando sus acciones tras un tiempo de observación. Para adquirir un cuerpo, se cree que el Fleshgate despoja a la víctima de su piel y consume sus entrañas, dejando muy pocas evidencias de su paso. Aunque originalmente se les conocía como Skinwalkers, para evitar confusión con las leyendas Navajo, se les dio este nombre distinto. Su propósito a corto plazo parece ser robar identidades humanas y sobrevivir entre ellos, aunque no se sabe si tienen objetivos a largo plazo. Su presencia se ha reportado en áreas remotas, como bosques, zonas de acampada ilegales y lugares difíciles de acceder, pero también pueden acercarse a la sociedad humana. Una forma de identificar a un Fleshgate es hacer preguntas personales que solo la víctima original sabría contestar. Su capacidad de imitar voces es perfecta, pero sus frases son limitadas y repetitivas. La leyenda de los ojos brillantes de las élites rusas se originó de un extraño incidente ocurrido en una fiesta en Rusia, que fue discutido en foros de conspiración, como /X/, un espacio en línea dedicado a lo paranormal y misterioso. Según los informes, durante una fiesta de alto perfil en la que asistían varios de los más ricos y poderosos de Rusia, se produjo un apagón inesperado en el edificio. Sin embargo, lo que llamó la atención de los presentes fue que algunos de los asistentes,
particularmente miembros de la élite, parecían tener los ojos brillando en la oscuridad. No todos los presentes tenían estos ojos brillantes, lo que provocó una gran inquietud entre los asistentes. La situación se volvió aún más extraña cuando una famosa banda rusa, contratada para tocar en el evento, abandonó el lugar rápidamente, aparentemente aterrada por lo que acababan de presenciar. La combinación de la oscuridad, los ojos brillantes y la reacción nerviosa de los músicos contribuyó a alimentar la teoría de que algo paranormal o inusual estaba ocurriendo. A pesar de que se proporcionaron imágenes y videos del incidente, el evento no tiene una explicación clara, y muchos lo consideran una especie de fenómeno inexplicable o relacionado con alguna actividad oculta de la élite. En foros de conspiración, se especula que este fenómeno podría estar relacionado con experimentos secretos, tecnologías avanzadas o incluso vínculos con lo extraterrestre. La desaparición de Alberto Gordoni es un caso que sigue siendo un misterio sin resolver, cuyo origen se remonta a 1753 en la ciudad de Catania, en Sicilia, Italia. Alberto Gordoni, un hombre respetado en la comunidad que trabajaba como artesano y jardinero, desapareció de manera inexplicable en medio de la plaza de la ciudad mientras era observado por varios testigos. De la nada, simplemente desapareció ante sus ojos, sin dejar rastro alguno. A pesar de que se realizaron esfuerzos por encontrarlo, no se halló ninguna evidencia de su paradero. No hubo agujeros o huecos en el suelo donde podría haberse caído, y la desaparición permaneció sin explicación. Tras su desaparición, Gordoni se convirtió en una leyenda local, y aunque inicialmente la gente siguió buscándolo, con el paso de los años se fue olvidando de él. 22 años después, en 1775, Alberto reapareció en el mismo lugar donde había desaparecido, sin haber envejecido ni un solo día durante ese tiempo. Para él, no habían transcurrido más que unos minutos, y cuando fue interrogado sobre lo sucedido, afirmó que no había desaparecido en absoluto y que los 22 años transcurridos no existían en su memoria. El misterio comenzó a despejarse cuando finalmente, años después, Gordoni confió en un sacerdote local, el padre Mario, y le reveló su experiencia. Según Gordoni, en el momento de su desaparición, vio un túnel brillante ante él y, al entrar, fue transportado a un mundo extraño y ambiguo, donde no existían objetos, pero sí una serie de accesorios extraños y un ser de largos cabellos que le explicó que había caído en una fisura del tiempo y el espacio. Este ser le habló de conceptos como pensamientos que se movían a la velocidad de la luz, un alma sin cuerpo y ciudades flotantes con residentes siempre jóvenes. A pesar de su desesperación por regresar, Gordoni fue devuelto a su punto de partida, pero cuando se dio cuenta de que habían pasado 22 años, no podía comprender cómo el tiempo había transcurrido tan rápidamente. El sacerdote Mario, convencido por el relato de Gordoni, decidió acompañarlo de vuelta al lugar de su desaparición y en ese momento, Gordoni desapareció nuevamente, esta vez para nunca más volver. Ante esta segunda desaparición, el sacerdote ordenó cercar el área y la denominó la trampa del diablo, como una advertencia de lo inexplicable y posiblemente peligroso que había ocurrido allí. El caso de El hombre silencioso ha desconcertado a la comunidad durante varios años. David Hampson, un hombre galés de 51 años, ha estado bloqueando el tráfico en la misma calle cerca de la estación de policía central de Swansea desde 2014. Durante este tiempo, ha repetido esta acción una y otra vez, sin pronunciar una sola palabra. Su presencia constante en la vía ha causado graves interrupciones en el tráfico y ha provocado que lo arresten en 9 ocasiones. A pesar de sus arrestos, Hampson se mantiene en silencio absoluto, negándose a hablar con los oficiales, médicos, jueces o incluso con sus compañeros de celda. Hampson no solo ha bloqueado el tráfico, sino que también ha mostrado comportamientos inusuales, como barricarse en su celda y prenderle fuego a su cama, permaneciendo en silencio hasta que los oficiales lograron rescatarlo. En un juicio, se dictaminó que Hampson es mudo por malicia, lo que significa que es capaz de hablar, pero elige no hacerlo. Esta decisión dejó claro que no es mudo por una condición médica o psicológica, sino que se trata de un acto deliberado. Lo que hace a este caso aún más enigmático es que nadie sabe por qué Hampson bloquea el tráfico o por qué se niega a hablar.
Su comportamiento ha provocado muchas preguntas sin respuesta. ¿Está protestando por algo? ¿Está buscando llamar la atención de alguna manera? ¿O hay algún motivo más profundo detrás de sus actos? A pesar de las múltiples intervenciones y condenas, el misterio del hombre silencioso sigue sin resolverse. El hombre, actualmente en prisión, sigue cumpliendo una sentencia de 3 años y medio en silencio, y las especulaciones sobre sus motivos continúan. Spamancy es una técnica de adivinación moderna que usa correo electrónico no deseado, spam, para encontrar significados o hacer predicciones. El spam se refiere a correos electrónicos que generalmente contienen publicidad no solicitada, estafas, virus y otros contenidos indeseados. Sin embargo, en lugar de eliminar o ignorar estos mensajes, los practicantes de Spamancy buscan patrones o mensajes ocultos en estos correos, ya sea de forma espontánea o a través de un proceso aleatorio. La idea detrás de Spamancy es usar estos mensajes de spam como una forma de oráculo moderno. Un practicante puede, por ejemplo, dejar que los correos de spam se acumulen en su bandeja de entrada y luego buscar en ellos palabras o frases que resuenen de alguna manera con su situación actual. Esta práctica podría implicar leer los correos con una mente abierta y permitir que las palabras dentro de ellos, sin importar cuán aleatorias o absurdas, tengan algún tipo de significado personal o relevancia para su vida. La angelología es la rama de la teología que estudia a los ángeles, basándose en la revelación divina. Esta disciplina considera a los ángeles como seres espirituales creados por Dios para ayudar a los seres humanos en su salvación y compartir con ellos la gracia y gloria divina. Es una ciencia que se fundamenta en la certeza de la existencia de los ángeles y estudia su naturaleza inmaterial, su influencia en el mundo material y su rol en el gobierno del universo y la economía cristiana. A lo largo de la historia, la angelología ha sido desarrollada por los padres de la Iglesia, quienes subordinaban la misión de los ángeles a la mediación de Cristo. Ellos rechazaron la idea de que los ángeles fueran simples mensajeros paganos. En la Edad Media, teólogos como Santo Tomás de Aquino definieron a los ángeles como espíritus puros e inmateriales, mientras que Duns Scoto tenía una visión diferente, considerándolos como seres compuestos de materia y forma, aunque sin cuerpo. Desde el siglo XVII, la angelología ha evolucionado más allá de los estudios escolásticos y ha entrado en la teología positiva, con un enfoque más detallado sobre cómo los ángeles participan en la mediación divina y en la intervención en la vida humana. Además, se ha diferenciado el rol de los ángeles del de los santos, destacando el movimiento único de los ángeles, a través de su voluntad e intelecto, para guiar a los seres inferiores hacia su fin. La directora de cine noruega Nina Grunfeld ha generado un debate en Noruega sobre la verdadera autoría de los libros de Harry Potter. En un artículo para el periódico Aftenposten, Grunfeld expresó sus dudas sobre si J.K. Rowling es realmente la creadora de la exitosa saga o si, en cambio, ella es solo una figura pública respaldada por grandes intereses comerciales multinacionales. Grunfeld cuestionó la famosa historia de superación de Rowling, quien, según se cuenta, fue una madre soltera y pobre que escribió Harry Potter en servilletas mientras viajaba en tren. Señaló que la rapidez con la que los libros se convirtieron en un fenómeno global, con 6 libros traducidos a 55 idiomas y más de 250 millones de copias vendidas, parece demasiado improbable para haber sucedido sin una estrategia o apoyo profesional detrás. Grunfeld sugirió que, en lugar de ser obra de Rowling, los libros podrían haber sido escritos por varios autores en un proyecto similar al de la serie Nancy Drew, cuyo nombre de autora, Caroline King, era ficticio. Propuso que Rowling podría ser un seudónimo creado por editoriales y productoras como Bloomsbury Publishing y Warner Brothers. Aunque reconoció que esta teoría es conspirativa, Grunfeld insinuó que la verdad detrás de la figura de Rowling podría no revelarse hasta que el mercado de Harry Potter se sature y los verdaderos autores busquen reconocimiento. El incidente del cigarro dorado se refiere a un extraño suceso ocurrido el 25 de julio de 1952 en San Pietro a Vico, Lucca, Toscana, Italia, protagonizado por Carlo Rossi, un campesino de 53 años. Mientras pescaba a las 3 de la madrugada en el río Serchio, Rossi observó una extraña luz en el agua y se acercó.
Descubrió un objeto volador en forma de disco, de unos 20 a 25 metros de diámetro y con un borde plano de 2 metros de grosor. El disco tenía una torre central con una llama azul y varios propulsores en la parte inferior y superior. De repente, una ventana en la torre se abrió, mostrando a un hombre con un casco de buzo que miraba alrededor y apuntaba hacia Rossi. Al ver esto, Rossi se asustó y cayó al suelo, sintiendo un fuerte shock eléctrico cuando un rayo verde fue disparado hacia él. El objeto ascendió rápidamente y desapareció en el cielo en dirección a Viarello. Poco después, el 15 de septiembre de 1952, Rossi se encontró con un hombre extraño que le preguntó sobre el avistamiento. Este hombre, de apariencia inquietante y vestido con un traje oscuro, ofreció a Rossi un cigarro con una marca dorada. Tras fumarlo, Rossi se sintió mareado y nauseabundo. El extraño aplastó el cigarro y lo arrojó al río antes de marcharse. Rossi temió que alguien intentara silenciarlo, por lo que presentó una declaración jurada ante el fiscal de Lubka. El caso fue investigado, pero hay dudas sobre su veracidad, ya que uno de los investigadores era sobrino de Rossi. Además, se descubrió que el periodista que reportó el incidente era conocido por sus bromas. A lo largo de los años, el caso apareció en libros y revistas sobre ufología, pero la falta de pruebas claras y la naturaleza extraña del relato han generado controversia. Algunos ufólogos italianos señalan inconsistencias en la historia y critican el dibujo del objeto volador, que se considera poco realista. La pregunta de si puede existir vida dentro de los agujeros negros ha sido un tema intrigante en la física teórica. Vyacheslav Dokuchav, un astrofísico, ha planteado una hipótesis en la que sugiere que dentro de los agujeros negros rotatorios o cargados, existen órbitas periódicas estables de partículas que no se desintegran ni caen hacia la singularidad central. Estas órbitas son lo que él denomina órbitas del tercer tipo, siguiendo la clasificación de órbits de partículas en el campo gravitacional de un agujero negro, hecha por Chandrasekhar. Según esta teoría, las órbitas del tercer tipo pueden ser estables incluso para fotones, lo que implica que dentro de un agujero negro rotatorio o cargado podría haber un espacio donde las partículas, y por extensión, formas de vida, pudieran existir de manera estable. El espacio dentro de un agujero negro supermasivo en el núcleo de una galaxia sería lo suficientemente grande como para albergar civilizaciones que, debido a las características del agujero negro, serían invisibles desde el exterior. La hipótesis de las ruinas tartarias es una teoría conspirativa que sugiere que Tartaria, una región histórica de Asia Central y Siberia, fue una civilización avanzada que fue suprimida y oculta de la historia. Esta idea se originó en Rusia en los años 70 y 80 y fue popularizada por movimientos nacionalistas rusos. Los seguidores de esta teoría creen que ciertos edificios históricos, como el Seymour Building y la Estación Pan, fueron construidos por esta civilización perdida, y que estructuras como las pirámides de Egipto y la Casa Blanca también son de origen tartario. Uno de los elementos clave de la teoría es la noción de que una inundación de barro masiva destruyó Tartaria y cubrió muchos edificios antiguos, cuyo nivel está sumergido bajo el suelo. Los defensores de la teoría también sostienen que los tartarios desarrollaron energía inalámbrica ilimitada y que las guerras mundiales ocultaron su existencia. Sin embargo, críticos como Zach Morris comparan esta teoría con movimientos como QAnon, señalando que refleja un descontento con la arquitectura moderna y la nostalgia por estilos tradicionales. El fenómeno de los pies cortados comenzó el 20 de agosto de 2007, cuando se descubrió el primer pie humano en Jedediah Island, en la provincia de Columbia Británica, Canadá. Desde entonces, al menos 20 pies separados han aparecido en las costas del mar de Salish, que abarca áreas de Canadá y Estados Unidos. Estos pies generalmente se encontraban dentro de zapatillas deportivas, lo que ayudaba a mantenerlos flotantes y a protegerlos de la descomposición. Aunque las autoridades, como el Servicio de Forenses de Columbia Británica, han descartado el juego sucio en los casos, se ha especulado mucho sobre las causas del fenómeno, dado que algunos pies han sido identificados como pertenecientes a personas que se habían ahogado, desaparecido o incluso que habían acabado con su vida. La mayoría de los casos han sido resueltos por análisis de ADN y varios pares de pies han sido emparejados.
Este fenómeno no es nuevo, ya en 1887 se descubrió una pierna en un zapato en la costa de Vancouver, y en 1914 se reportó un hallazgo similar de una pierna en un bote cerca del río Dean. La atención sobre estos descubrimientos aumentó después de la aparición de varios pies en 2007, lo que generó una fascinación mediática a nivel internacional. Algunos descubrimientos, como el del pie encontrado en Taipei en 2008, resultaron ser engaños, como el caso de una pata de animal metida en un zapato. En 2011, después de encontrar el 11º pie, se descubrieron varios zapatos con lo que se sospechaba que era carne cruda, aumentando aún más las especulaciones sobre el fenómeno. La teoría de Internet muerto sostiene que gran parte del contenido en línea que se cree producido por humanos está, en realidad, generado por redes de inteligencia artificial y personas influyentes pagadas para manipular la cultura y atraer consumidores hacia productos recién normalizados. El autor de la teoría, un usuario experimentado de foros como 4chan desde 2006, expresa una sensación de vacío en la web actual. Afirma que, comparado con la Internet de principios de los 2000, el contenido hoy en día es estéril y repetitivo. Los usuarios y foros que solían generar discusiones vivas y creativas han desaparecido sin explicación y el mismo contenido se recicla constantemente, lo que genera la sensación de que la web está siendo controlada por fuerzas externas como corporaciones o gobiernos. El autor también menciona experiencias extrañas con la aparición de un usuario en 4chan que parecía ser una inteligencia artificial, IA, que interactuaba de manera curiosa, mostrando un conocimiento profundo, pero con una comprensión infantil de las emociones humanas. Esto refuerza la idea de que las IA están comenzando a influir en las interacciones en línea. Además, la teoría aborda la evolución de ciertos memes y cómo estas representaciones parecen tener una vida propia dentro de los foros, sugiriendo que el entorno digital está siendo manipulado para influir en la cultura y los comportamientos de los usuarios. Se menciona también la idea de que el contenido en línea está siendo cada vez más homogéneo y dirigido por algoritmos, lo que lleva a una creación estandarizada y sin alma en la música, el cine y la literatura. Finalmente, el autor sospecha que hay personas o entidades que existen solo en la red, creadas a través de CGI o deepfakes, lo que plantea dudas sobre la autenticidad de las figuras públicas y las noticias. Esta teoría se mezcla con una sensación de conflicto interno entre aquellos que crearon la Internet, como Mark Zuckerberg, y los usuarios originales de foros como 4chan. Poe Touste es el nombre que los medios dieron a una persona no identificada, o probablemente más de una persona a lo largo de los años, que, durante varias décadas, rindió un tributo anual al autor estadounidense Edgar Allan Poe. Esta persona visitaba el cenotafio que marcaba la tumba original de Poe en Baltimore, Maryland, en la madrugada del 19 de enero, el cumpleaños de Poe. El ritual consistía en que la figura misteriosa, vestida de negro con un sombrero de ala ancha y una bufanda blanca, vertía un vaso de coñac, o a veces brandy de cereza, amontillado o whisky escocés, brindaba por la memoria de Poe y luego desaparecía en la oscuridad, dejando 3 rosas en una disposición distintiva y una botella de licor sin terminar. La figura evitaba la publicidad y rara vez era vista o fotografiada, pero los curiosos se reunían cada año con la esperanza de ver al enigmático Touste. Según informes de testigos y notas dejadas en años posteriores, se cree que el Touste original comenzó la tradición en los años 30, aunque no se publicaron reportes hasta 1950, y continuó hasta su muerte en 1998. Tras su fallecimiento, la tradición fue asumida por un hijo del Touste original. Sin embargo, en 2010 no se observó la visita del Touste, y las ausencias en 2011 y 2012 indicaron que la tradición de 75 años había llegado a su fin. A pesar de esto, en 2016, la Sociedad Histórica de Maryland seleccionó a un nuevo Touste para revivir la tradición. Rap.mp3 es un tema misterioso e inquietante discutido dentro de ciertas comunidades de teorías conspirativas en Internet. La teoría salió a la luz cuando un usuario de Reddit, Big Larry, comparó varios icebergs de teorías conspirativas y notó que uno en particular, utilizado por Wendigo en sus videos, no mencionaba Rap.mp3,
un tema que aparece en muchas otras compilaciones de teorías. Según lo que se ha podido investigar, Rap.mp3 se especula que es una grabación de audio relacionada con un incidente trágico que involucra a un niño. Se cree que la grabación está asociada con los llamados Memphis Rap Sigils, que serían mensajes ocultos o referencias dentro de ciertos temas del rap de Memphis. Uno de estos temas, llamado Maniac Eraser, supuestamente contiene este audio, y ha sido referenciado en memes que circulan por internet. Algunos comparan Rap.mp3 con otras grabaciones de sucesos oscuros famosas, como las cintas de los Morse Murders, donde el audio de un suceso trágico fue grabado. Esta comparación se debe a la naturaleza perturbadora del supuesto audio de Rap.mp3, que, de ser real, sería similar a grabaciones inquietantes de la historia. Chad Serios fue un trabajador de hotel en Chicago que, entre 1960 y 1967, se hizo famoso por su supuesta habilidad de crear imágenes en película fotográfica mediante el poder de su mente, un fenómeno conocido como fotografía mental o toctography. Este fenómeno fue descrito por primera vez en 1910 por el profesor japonés Tomokichi Fukurai, pero fue Serios quien atrajo nuevamente la atención científica. Utilizando cámaras comunes y Polaroid, Serios realizó cientos de experimentos bajo la supervisión del psiquiatra Jules Eisenbahn, quien documentó el caso en su libro The World of Chad Serious. Durante estos experimentos, Serios logró producir imágenes aparentemente inexplicables, incluso en condiciones controladas, sorprendiendo a científicos y testigos. En algunos casos, Serios logró reproducir imágenes de lugares previamente ocultos de su vista, aunque las imágenes eran borrosas o distorsionadas. También creó fotos anómalas llamadas blackies, sin exposición o con muy poca exposición, y vities, sobreexpuestas, lo que añadió misterio al caso. El fenómeno de Serios fue especialmente intrigante porque se dio con cámaras Polaroid, lo que eliminaba la posibilidad de manipulaciones. Sin embargo, en 1967, después de un periodo intensivo de experimentación, Serios dejó de producir imágenes identificables y su habilidad se consideró agotada. A pesar de la falta de explicaciones claras, su caso sigue siendo uno de los más fascinantes y documentados en la parapsicología y fenómenos psíquicos. La superstición japonesa del Sanpaku, que se refiere a cuando se puede ver el blanco de los ojos, la esclerótica, entre el iris y el párpado inferior o superior. En términos literales, Sanpaku significa tres blancos, ya que el ojo se divide en cuatro partes y tres de ellas serían blancas. Aunque normalmente no prestamos atención a este detalle, en la superstición japonesa, la aparición de este Sanpaku en los ojos podría predecir el destino de una persona. Este concepto ganó popularidad en Occidente en los años 60, cuando el autor japonés George Osamu predijo las muertes de figuras famosas como Marilyn Monroe y JFK basándose en la apariencia de sus ojos. Sanpaku abajo. Cuando el blanco del ojo se ve debajo del iris, se considera que la persona está en peligro debido a fuerzas externas. Algunos ejemplos de personas con Sanpaku abajo son Robert Pattinson y JFK, quienes tuvieron eventos difíciles en sus vidas, como rupturas o tragedias. Sanpaku arriba. Si el blanco del ojo se ve en la parte superior del iris, esto se asocia con el peligro proveniente del interior de la persona, como una falta de control emocional. Un ejemplo famoso es Charles Manson, quien tenía Sanpaku arriba y mostró un comportamiento psicótico y destructivo. Belzebub, también conocido como Belzebut o Baal-Zebub, era originalmente un dios filisteo asociado con la fertilidad y el renacimiento. Con el tiempo, su figura se transformó en la de un demonio maligno, conocido como el príncipe de los demonios. En los evangelios, Belzebub es acusado de ser responsable de las posesiones demoníacas que Jesús expulsaba. En textos posteriores, como la Divina Comedia de Dante, se asocia estrechamente con Satanás. En la tradición del Testamento de Salomón, Belzebub menciona que reside en la estrella de la tarde, Venus, lo que lo vincula con este planeta. En la Edad Media, se le veía como un demonio poderoso, líder del orden de la mosca en el infierno, y era invocado en rituales oscuros y posesiones. Se le representaba frecuentemente como una gran mosca, símbolo de putrefacción y muerte.
La hipótesis de la censura cósmica es una conjetura matemática que trata sobre las singularidades gravitacionales en la relatividad general. Estas singularidades, que surgen en las soluciones de las ecuaciones de Einstein, pueden ser ocultas dentro de horizontes de eventos o desnudas, es decir, visibles desde el resto del espacio-tiempo. Formulada por Roger Penrose en 1969, la hipótesis postula que no existen singularidades desnudas en el universo. Según la conjetura, si las singularidades fueran visibles, podría romperse la causalidad, lo que impediría predecir el futuro del espacio-tiempo. Por el contrario, al estar ocultas por un horizonte de eventos, el universo sigue siendo determinista, lo que significa que es posible predecir su evolución conociendo sus condiciones iniciales. La Astro World Demonic Sacrifice Theory es una teoría conspirativa que surgió después del Festival de Música Astroworld de Travis Scott en noviembre de 2021, en el que fallecieron 10 personas debido a una estampida y otras resultaron heridas. Algunos teóricos de conspiración comenzaron a vincular el evento con rituales satánicos o sacrificios demoníacos, sugiriendo que las muertes fueron parte de un pacto oscuro o un sacrificio para obtener poder o fama. Los elementos que alimentaron esta teoría incluyen imágenes visuales durante el concierto, como el escenario que algunos interpretaron como un portal infernal o una puerta al otro lado, lo que daba la sensación de que las víctimas estaban siendo tragadas por fuerzas oscuras. Además, se señaló que ciertas canciones y símbolos usados por Travis Scott, especialmente en su tema Sicko Mode, contenían mensajes subliminales vinculados a lo oculto y lo satánico. La actitud del artista durante el concierto también fue criticada, ya que algunos creyeron que, al no detener el espectáculo cuando las tragedias estaban ocurriendo, estaba promoviendo algún tipo de ritual. Estas ideas se sumaron a la cultura conspirativa que frecuentemente vincula a artistas populares con el ocultismo o con sociedades secretas como el Illuminati. Se han encontrado 2 espadas notables en el río Bitam, ambas conservadas en el Museo Británico. La primera, conocida como la espada vikinga o espada de Lincoln, data del siglo X. Aunque la hoja es de fabricación alemana, la empuñadura fue hecha por un artesano anglosajón. Es famosa por llevar la inscripción Leutfried en la hoja, lo que la convierte en una de las pocas espadas con este detalle. La espada pesa 1.214 kilogramos y tiene una longitud total de 91,5 centímetros. Se considera una de las espadas vikingas más impresionantes debido a su belleza y ornamentación, como los detalles en plata y aleación de cobre en la guarda. La segunda espada, conocida como la espada caballeresca del río Bitam, fue hallada en 1825 y data de finales del siglo XIII. Es probable que sea de origen alemán y presenta una inscripción compleja en la hoja. Su longitud es de 960 milímetros. Con una hoja de 815 milímetros, ambas espadas son importantes hallazgos arqueológicos que brindan información valiosa sobre las armas de la época medieval en Europa. El Jetpack Man, también conocido como el hombre en jetpack o Iron Man, es una figura misteriosa que se ha observado volando con lo que parecía ser un jetpack no autorizado en el área de Los Ángeles entre 2020 y 2022. Varios pilotos de aviones informaron haber visto a esta persona a altitudes cercanas a los 5.000 pies, 1.500 metros, pero se desconoce si todas las observaciones corresponden a la misma persona o si podría tratarse de un dron diseñado para parecerse a una persona con jetpack. Ninguna de las observaciones incluyó un despegue o aterrizaje, lo que genera aún más dudas sobre la naturaleza del fenómeno. El primer avistamiento ocurrió el 30 de agosto de 2020, cuando 2 pilotos de aerolíneas diferentes reportaron haber visto a un hombre en jetpack cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, LAX, a unos 3.000 pies, 910 metros. En noviembre de 2020, un equipo de la policía de Los Ángeles grabó un video que parecía mostrar un globo del personaje Jack Skellington de la película The Nightmare Before Christmas, lo que llevó a teorías que sugerían que el Jetpack Man podría ser un globo en lugar de una persona real. El tercer avistamiento fue el 14 de octubre de 2020, cuando un piloto de China Airlines informó ver un objeto volador similar a un jetpack a 6.000 pies, 1.800 metros. Posteriormente,
el 21 de diciembre de 2020, un instructor de vuelo grabó un video de un objeto volador en la zona de Palos Verdes y la isla Catalina, nuevamente a unos 3.000 pies. En julio de 2021, se produjo otro avistamiento, esta vez a 5.000 pies, 1.500 metros, frente a la costa de California, lo que provocó que el objeto fuera apodado Iron Man en la charla de tráfico aéreo. El sexto avistamiento ocurrió en junio de 2022, a unos 4.500 pies, 1.400 metros, al este de Lax. A pesar de las múltiples observaciones, el FBI y la Administración Federal de Aviación, FAA, no han podido verificar la presencia de un jetpack real, sugiriendo que podría tratarse de un globo o un dron. Sin embargo, el misterio persiste, dejando muchas preguntas sin respuesta sobre la identidad del Jetpack Man. En TikTok, es común encontrar teorías conspirativas y una de las más recientes es la de que el Imperio Romano nunca existió. La usuaria @mongenial_, conocida por sus teorías históricas controvertidas, ha estado difundiendo esta idea, afirmando que no existen documentos romanos auténticos y que muchos de los sitios arqueológicos romanos están escritos en griego. Incluso asegura que el Muro de Adriano, una antigua fortificación en el norte de Inglaterra, no fue construido por los romanos, sino que en realidad era un camino. Según ella, todo el concepto del Imperio Romano es una invención de la Inquisición española. Sin embargo, expertos en historia rápidamente comenzaron a desmentir sus teorías. Por ejemplo, el profesor de clásicos Ralph Maxwell mostró que uno de los manuscritos más conocidos, el Asri Ibrim Papyrus, está escrito en latín, refutando la afirmación de @mongenial_ de que todo estaba en griego. A pesar de que sus videos reciben atención, no hay signos de que sus teorías estén ganando popularidad. La mayoría de los comentarios en sus videos son críticas y compartiendo pruebas académicas que refutan sus ideas. El incidente de Kamar Davan tuvo lugar en 1993 en la región de Buriatia, cerca del lago Baikal, en Siberia. Es un caso rodeado de misterio, similar al famoso evento del Paso Dyatlov, ya que ambos involucran la desaparición y hallazgo en extrañas circunstancias de grupos de excursionistas en zonas remotas de Rusia. En esta ocasión, 6 personas se aventuraron a las montañas Kamar Davan, una popular área de senderismo. Durante su travesía, el grupo dejó de comunicarse y eventualmente fueron encontrados, aunque en condiciones muy inusuales. Uno de los integrantes fue localizado primero, y luego, tras una intensa búsqueda, se hallaron al resto. Lo más desconcertante es que no presentaban señales visibles que explicaran lo ocurrido, lo que ha dado lugar a numerosas teorías. Entre las hipótesis, se ha hablado de encuentros con animales salvajes, intervención humana, experimentos encubiertos de la época soviética, e incluso fenómenos inexplicables o fuera de lo común, como energía desconocida o presencia de entidades no humanas. Un punto clave del misterio es la única persona que logró regresar. Aunque inicialmente dio una versión de los hechos, nunca volvió a hablar públicamente del tema, lo cual ha alimentado aún más las dudas y teorías. A pesar del tiempo transcurrido y las investigaciones realizadas, este suceso sigue sin una explicación clara, convirtiéndose en uno de los casos más enigmáticos de la historia reciente en esa región. La historia publicada en YourGhostStories.com es una experiencia paranormal compartida por el usuario Darklick99, una persona de la ciudad de Limerick, Irlanda. Los eventos comenzaron poco después del fallecimiento de la abuela del narrador. 3 días después de su fallecimiento, el narrador estaba acostado en su cama cuando una figura fantasmal apareció en la esquina de la habitación. La entidad tenía tentáculos y, por un momento, parecía el manto de la Virgen María flotando, pero luego el narrador notó la boca de la entidad. Era negra y redonda, y se parecía exactamente a un pulpo, pero completamente transparente, como una medusa. Para su sorpresa, de la boca del pulpo emergió la figura de su abuela. Ella apareció en la misma postura que tenía en su ataúd, con los ojos cerrados y sin poder hablar claramente. El narrador, lleno de emoción, le habló a su abuela, diciéndole que todo estaría bien, que no se preocupara y que él tampoco lo haría, mientras lloraba desconsolado.
Después de esto, la entidad del pulpo y su abuela se elevaron por el aire y pasaron a través de la pared hacia la siguiente habitación donde su novia, embarazada, estaba durmiendo. La experiencia dejó una impresión profunda en el narrador. Varios meses después, su novia dio a luz a una niña que, según el narrador, era idéntica a su abuela. El narrador cree que la entidad del pulpo tuvo un papel en transferir el alma de su abuela a la bebé. No solo la niña se parecía físicamente a su abuela, sino que también el narrador sentía la misma sensación de paz que experimentaba cuando su abuela dormía, lo que para él confirmaba que el alma de su abuela había regresado de alguna manera. El narrador ve esta experiencia no como una aparición aterradora, sino como una bendición llena de esperanza. Reflexiona sobre una antigua creencia celta que decía que el pulpo lleva las almas al más allá y las prepara para un nuevo cuerpo, aunque admite que ha tenido dificultades para encontrar un artículo que confirme esta creencia. A pesar de esto, la experiencia le ha dejado una sensación de paz y una conexión espiritual con su abuela a través de su hija. Un esquicuaque o terremoto en el cielo es un fenómeno misterioso en el que se reporta un sonido fuerte proveniente del cielo, generalmente descrito como un estruendo o un ruido similar a una trompeta. Estos sonidos son tan fuertes que pueden causar vibraciones en el techo o en una habitación, y su origen sigue siendo desconocido, lo que los hace aún más intrigantes. Los esquicuaques han sido reportados en diferentes partes del mundo, especialmente cerca de cuerpos de agua como lagos y océanos. En distintas regiones, los esquicuaques reciben diferentes nombres locales, como Barrasol Guns en Bangladesh, Bombés de Mer en Francia, Guns of the Seneca en Estados Unidos o Cielomoto en América Latina y España. Estos sonidos han sido reportados desde 1804, durante la expedición Lewis y Clark, y a lo largo de los siglos en lugares como el Mar del Norte, Canadá, Japón, Italia, Australia, entre otros. Aunque las causas exactas de los esquicuaques no se han determinado, se han propuesto varias hipótesis, entre las que se incluyen meteoritos causando explosiones sónicas al entrar en la atmósfera, liberación repentina de gases atrapados en lagos o cavernas submarinas, explosiones de gas, ondas sonoras de terremotos superficiales, aviones militares creando explosiones sónicas o fenómenos atmosféricos como el ducting de sonidos a largas distancias. Andrew de Basiago, nacido el 18 de septiembre de 1961, es un abogado y activista político estadounidense, conocido por ser el fundador de un grupo dedicado a divulgar información sobre el proyecto Pegasus. Este proyecto, según Basiago, fue un programa de investigación y desarrollo clasificado bajo la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA, de Estados Unidos, en el cual se logró viajar en el tiempo para el gobierno de los Estados Unidos. Además, es el fundador de la Mars Anomaly Research Society, MARS, una organización que propone que Marte es un planeta habitado. Como parte de su campaña activista, Basiago se postuló para la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de 2016, presentando una plataforma con 100 propuestas que incluían desde la divulgación de información sobre los ovnis hasta la reforma de los servicios de inteligencia y la protección de los Sasquatch. Aunque su candidatura fue infructuosa, Basiago expresó sus intenciones de postularse nuevamente en 2020, aunque estos planes no llegaron a concretarse. Científicos respaldados por Facebook han logrado avances en la lectura de pensamientos humanos mediante el análisis de señales cerebrales. Un equipo de la Universidad de California en San Francisco, que trabajó con voluntarios con electrodos en sus cerebros, usó aprendizaje automático para identificar y decodificar respuestas a preguntas basadas solo en la actividad cerebral. El experimento fue exitoso, permitiendo identificar instantáneamente las respuestas de 3 voluntarios. Este avance podría beneficiar a personas con parálisis, enfermedades neurodegenerativas o lesiones cerebrales, ayudándoles a comunicarse. La tecnología permite decodificar tanto las preguntas que una persona escucha como sus respuestas. Financiado por Facebook Reality Labs, el objetivo es crear una interfaz cerebral no invasiva que permita escribir solo con el pensamiento. Aunque existen preocupaciones éticas, los científicos afirman que la tecnología está lejos de leer la mente de manera intrusiva. La historia del Numel Mystery Blob proviene de un artículo publicado en Mysterious Universe,
un sitio web que se especializa en temas paranormales y fenómenos extraños. En 2007, se produjo un extraño incidente en la pequeña aldea de Newmill, en Escocia, cuando los residentes descubrieron un misterioso globo masa gelatinosa en el agua de un arroyo local. Este fenómeno generó rápidamente teorías sobre su origen y muchos pensaron que podía tratarse de un organismo desconocido o alguna forma de material biológico inexplicable. El blob en cuestión parecía una masa viscosa, translúcida, que se desplazaba a través del agua como una sustancia gelatinosa o algo similar a un organismo marino. Los testigos del suceso aseguraron que, al principio, el objeto parecía algo común en el agua, pero cuando se observaron más de cerca, los residentes se dieron cuenta de que no era algo normal. Durante un breve periodo, se formaron varias teorías sobre qué podría haber causado este fenómeno. Algunas personas sugirieron que podría haber sido un tipo de animal marino desconocido, un fenómeno de bioluminiscencia o incluso una criatura procedente de un espacio extraterrestre. Esta historia proviene de una publicación del usuario Zombie Gaddafi en el subreddit Ask Reddit. En esta historia, el narrador relata una experiencia inquietante que tuvo su tío en algún momento de finales de los 70 o principios de los 80. El tío del narrador y un par de amigos hicieron un viaje al Gran Cañón. Durante el viaje, pararon en un área cercana al borde del cañón, donde había arbustos y matorrales. Decidieron tomar una foto divertida en la que su tío se pondría de pie al borde del cañón, sosteniendo una caña de pescar, como si estuviera pescando desde allí. Después de tomar la foto, empacaron y se fueron. Al desarrollar las fotos, algo extraño apareció. En una de las fotos, justo detrás de su tío, había un hombre vestido completamente de negro, con piel pálida, que parecía estar de pie entre los arbustos, mirando a la cámara con una sonrisa conocida. Lo desconcertante era que ni el tío ni sus amigos reconocían al hombre en la foto. Ellos juraban que no había nadie más en el lugar durante esos 15 minutos que estuvieron allí, ya que la zona estaba desierta de turistas en esa época del año. La identidad de este misterioso hombre nunca fue esclarecida, y el tío del narrador y sus amigos aseguran que no era parte del grupo. A día de hoy, la foto sigue existiendo, y el narrador menciona que si hay suficiente interés, podría compartirla, ya que aún tiene que encontrarla, posiblemente en el Facebook de su tío. En una actualización posterior, el narrador adjuntó una versión de la foto, indicando que el hombre en la imagen no parecía tener la sonrisa conocida como en su recuerdo, pero que tanto el tío como el fotógrafo insisten en que la historia es real. Además, muchos miembros de la familia han visto la foto y también aseguran no conocer al misterioso hombre en ella. En agosto de 1973, un niño llamado Larry comenzó a transmitir angustiosas llamadas de auxilio por radio CB, afirmando estar atrapado en un camión volcado en las montañas de Nuevo México, junto al cadáver de su padre. Las transmisiones se propagaron por varios estados, desde California hasta Canadá, debido a las condiciones atmosféricas. Esto desató una enorme operación de rescate que involucró a más de 200 personas, 22 aviones y un alto costo económico. La misión fue una de las más grandes y costosas en la historia de Nuevo México, pero a pesar de los intensos esfuerzos, no se encontró rastro alguno del niño ni del camión. Durante los días de búsqueda, las llamadas de Larry se volvieron cada vez más incoherentes, lo que complicó aún más la operación. Además, se registraron interferencias de otros niños imitando la voz del niño perdido, así como pistas falsas provenientes de psíquicos y personas que afirmaban tener información. A pesar de la magnitud de la operación, el 12 de agosto las autoridades llegaron a la conclusión de que las transmisiones probablemente eran un engaño y que Larry nunca había existido o no estaba en la situación que describía. El caso fue finalmente clasificado como un fraude. En respuesta a este incidente, la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, implementó medidas para mejorar el control de las comunicaciones de radio CB y establecer equipos de investigación regionales. Aunque el misterio de Larry nunca se resolvió por completo, el caso llevó a importantes mejoras en las operaciones de búsqueda y rescate en la región, contribuyendo a salvar muchas vidas en las décadas siguientes.
La historia de Larry sigue siendo uno de los casos más debatidos y enigmáticos de la radio CB y los rescates en los Estados Unidos. El caso de los Florida Zombies se refiere a un ataque brutal ocurrido en Miami en 2012, cuando Rudy Eugene atacó el rostro de Ronald Papo, un hombre sin hogar. Se especuló que Eugene podría haber estado bajo el efecto de sales de baño o estupefacientes similares que se asociaban con comportamientos violentos y extraños. Sin embargo, el informe toxicológico realizado a Eugene no encontró rastros de estas sustancias, solo de hierba. Expertos sugirieron que el comportamiento de Eugene podría haber sido causado por factores como el tipo de hierba que consumió, que aumenta los niveles de dopamina y puede generar agitación, o incluso por un posible trastorno mental. La familia de Eugene se mostró sorprendida, ya que lo describían como una persona tranquila y religiosa. El ataque terminó cuando la policía atacó a Eugene, quien estaba actuando de manera agresiva. Ronald Poppo sufrió graves lesiones y necesitó varias cirugías. Aunque no se sabe con certeza qué causó el comportamiento de Eugene, el caso sigue siendo un misterio debido a la dificultad de detectar nuevas sustancias en las pruebas toxicológicas. Las ghost cams o cámaras fantasmales son transmisiones en vivo que permiten observar lugares conocidos por su actividad paranormal, todo desde la comodidad de tu hogar. Son populares entre los entusiastas de lo sobrenatural que desean investigar fenómenos inexplicables sin salir de su casa. Un sitio web destacado para este tipo de cámaras es ghoststudy.com, que ofrece una lista de enlaces a diversas cámaras en línea ubicadas en lugares embrujados o con fama de tener actividad paranormal. El fenómeno conocido como Doorway Peepers ha generado un creciente interés en plataformas como X, anteriormente Twitter, donde muchos usuarios han comenzado a reportar la aparición de extrañas entidades encapuchadas y con máscara, observando a través de las puertas. Este fenómeno fue popularizado por un post de Humanoid Lord, quien abrió la conversación con la inquietante pregunta: ¿Sabes lo que dijo Semivan ayer sobre una extraña criatura encapuchada y con máscara que apareció en su casa? Bueno, tengo 3 fotos de 3 casos diferentes que muestran esta entidad almohadilla o Twitter. A través de este mensaje, Humanoid Lord compartió 3 fotos de diferentes incidentes que, según él, mostraban esta entidad misteriosa. De estas fotos, 2 fueron encontradas recientemente gracias a la sincronicidad y Humanoid Lord afirmó que todas provenían de fuentes confiables. Además, el usuario también compartió un enlace a una publicación en Reddit, donde un usuario llamado Helsi-Magician-895 relató una experiencia personal aterradora. Estaba jugando en la habitación de mi mamá tomando un video cuando mi amigo señaló algo en la esquina de la puerta. Al final del video, volví al espejo, pero ya no estaba. ¿Alguien puede explicar esto? Estoy genuinamente asustado. Esta publicación en Reddit agregó más misterio al fenómeno, ya que el usuario compartió el video de la aparición, mostrando una figura extraña en la puerta que desaparece rápidamente. El concepto de Doorway Peepers está relacionado con encuentros inexplicables con seres que parecen aparecer en las entradas de puertas, observando a las personas sin ser detectados completamente, lo que aumenta la sensación de inquietud entre quienes han sido testigos de estos sucesos. Las apariciones son descritas comúnmente como figuras encapuchadas con máscaras, lo que ha alimentado aún más las teorías relacionadas con lo paranormal y lo inexplicable. Hasta aquí llega el primer nivel del iceberg. Espero que les haya gustado. Seguiré subiendo las siguientes partes, así que no duden en apoyar el canal. Esto me motivaría a seguir subiendo videos más seguido. Suscríbanse y dejen su comentario. Gracias.